Inicie. Muy buenos días, estimados compañeros. Seguidamente vamos a exponer el tema de evaluación de riesgo en la presa de Brumadinho, Brasil, cuyos integrantes son el ingeniero Gamarra Jiménez, John, y quien les habla, el arquitecto Nina Juárez José María. Respecto a la ubicación, esta presa se encuentra ubicada en el municipio de Brumadinho, estado de Minas Gerais, país de Brasil. Básicamente en la región sudeste de Brasil, aproximadamente a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Belo Horizonte, la capital del estado. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, se ve claramente en el punto A, básicamente está ubicada la presa, y en el punto E, básicamente la desembocadura de esta quebrada o de este río, sobre el río Paraopé. Y vemos básicamente el daño que sea aproximadamente de 8 kilómetros. La presa básicamente colapsó catastróficamente el 25 de enero del 2019, liberando casi 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico provenientes de los relaves mineros de la empresa Vale. Este desastre no solamente dejó un saldo de 272 personas fallecidas, sino también expuso fallas críticas de la gestión de riesgos, la supervisión regulatoria y la falta de ética corporativa en proyectos de infraestructura a gran escala. En la imagen se ve prácticamente, se capta exactamente el colapso de la presa, el 25 de enero del 2019. Los problemas que se han determinado de este colapso básicamente es que el diseño y la construcción fue deficiente en el uso de los materiales adecuados, deficiente en el diseño, dado que estaba en la cabecera, dado que no es recomendable la ubicación de este tipo de presas. Asimismo, la falta de supervisión, el impacto ambiental, humano y finalmente las fallas básicamente en el plan de emergencias en todo el mundo. Y por eso básicamente la mayoría eran personas trabajadoras rurales, la mayoría de la conservación país. A continuación, vamos a determinar los riesgos por categorías. La parte final del riesgo fue las fallas de diseño, causa impacto el colapso de la presa en el año 2019, a pesar de que ya no estaba en uso, ya aproximadamente 4 años. Asimismo, otra categoría podemos determinar el geológico, el riesgo de inestabilidad de terreno o lluvias extremas, impacto de deslizamientos e inundaciones aguas abajo. El regulatorio legal, el riesgo, incumplimiento de las normas ambientales, impacto, multas y paralización del proyecto. En la parte social, el riesgo fue la resistencia de comunidades afectadas, el impacto, protestas, demandas judiciales. En la parte ambiental, riesgo, contaminación de agua y suelo. Impacto potencial, daño irreversible a ecosistemas. En la parte operacional, básicamente, el riesgo fue la falta de mantenimiento y monitoreo. ¿Y cuál fue el impacto? Fallas catastróficas sin aviso previo. Y finalmente, la reputacional, básicamente el riesgo fue daño a la imagen de la empresa, el impacto, pérdidas de inversores y mercados. Impactos: muerte de 272 personas y miles de personas fueron desplazadas. Cambios en la regulación y normativas. Mayor enfoque en la evaluación de riesgos geotécnicos. Otro impacto, y exigencias de transparencia y responsabilidad corporativa. Impacto en los seguros y finanzas. Conciencia sobre el riesgo humano y ambiental. Y finalmente, ahora se prioriza la evacuación preventiva y sistemas de alerta temprana. En todos los proyectos que se están monitoreando, están exigiendo de una manera exhaustiva el sistema de alerta temprana. La falla se extendió gran parte del paramento de la presa en la parte superior y su colapso fue completo en menos de 10 segundos. Alrededor de 12 millones de metros cúbicos tóxicos fueron liberados, aproximadamente el 75% de los relaves almacenados.
Se destruyeron al menos 125 hectáreas de bosque, equivalente a 125 campos de fútbol. El río Paraopeba fue gravemente contaminado, alrededor más o menos aproximadamente 300 kilómetros, afectando la biodiversidad y poniendo en riesgo la salud de las comunidades ribereñas, lo que afectó el agua y el subsuelo. Como ustedes pueden ver en las imágenes, se ve claramente los segundos, los minutos, cómo colapsa esta presa y finalmente el daño así irreversible a lo largo de 8 kilómetros y sumado a los 300 kilómetros, dado que es un afluente muy importante en el río Paraopeba. Bueno, continuando. Seguidamente, compañero, para que continúe con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver ahora lo que es el FMEA. Como vemos en el cuadro, la fase del proyecto, en la fase de diseño, vemos el modo de falla, el diseño inestable, el método, que son aguas arriba, ¿no? La causa potencial es la falta de estudios geotécnicos y rigurosos. El efecto, el colapso de la estructura. En S tenemos el número 9, en la O tenemos el número 6 y en el riesgo D, 4. El NPR para el diseño es 216, ¿no? Las acciones recomendadas fueron el uso de métodos más seguros, que son aguas abajo. En la fase del proyecto de la construcción, el modo de fallo fueron los materiales de baja calidad, la causa potencial el recorte de costos, el efecto la degradación acelerada de la estructura. En S tenemos el 8, en O la 7, en D el 5 y el NPR nos sale el total de 280. Las acciones recomendadas son auditorías independientes de calidad. En la fase del proyecto de operación tenemos el modo de falla, la falta de monitoreo continua, la causa potencial son los sistemas de alerta insuficientes, el efecto fallo en no detectar a tiempo el colapso. Tenemos en el S el 9, en la O el 7, en la D el 6, en el NPR tenemos 270. Las acciones recomendadas son los sensores en tiempo real y revisiones periódicas. Las fallas, la fase del proyecto en el mantenimiento, en el modo de fallos son la corrosión de la estructura, la causa potencial de exposición a químicos sin protección, el efecto limitamiento de la presa. Tenemos el S es el 7, el O el 6, el D el 5, el NPR es en 210. Y las acciones recomendadas son las inspecciones programadas y reparaciones preventivas. En la fase del proyecto cierre y abandono, el modo de fallo es el mal manejo de residuos, la causa potencial la falta de un plan de descontaminación, el efecto la contaminación del suelo y el agua. En el S tenemos el 8, en el O el 4, en la D el 3, damos un NPR de 96, ¿no? Las acciones recomendadas en esto es el plan de remediación ambiental post cierre. Siguiente, por favor. Como vemos en la imagen, todos los daños causados han sido pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas y de igual forma también contaminación en el suelo y en el subsuelo. Siguiente, por favor. El análisis ético del proyecto vamos a ver sobre la transparencia. Como se mencionó anteriormente, los fallos identificados son informes falsificados. La consecuencia ha sido ocultamiento de riesgos reales. La recomendación son auditorías externas obligatorias, ya que siempre en este tipo de proyectos se lleva, como se tiene una gran cantidad de dinero, lo que generalmente hacen arreglarlo bajo la mesa. El aspecto ético en la seguridad laboral, el fallo identificado fue la negligencia en protección de trabajadores, la consecuencia fue los muertos y heridos y las recomendaciones es el cumplimiento de las normas OSHA y la ISO 45001. El aspecto ético en la responsabilidad social, el fallo identificado es el desplazamiento forzado de las comunidades, ya que todo el lodo ha llegado hasta el río, ¿no?
La consecuencia son los conflictos sociales y legales. La recomendación, la consulta previa a comunidades afectadas y aledañas. El aspecto ético en el impacto ambiental. El fallo identificado ha sido el vertido de residuos sólidos. Las consecuencias, la destrucción de ecosistemas, ya que todo el lodo tóxico ha llegado directamente al cauce del río, ¿no? Y lo que ha llevado a que ese río va a estar contaminado por muchos más años todavía. La recomendación son estudios de impacto ambiental rigurosos. La siguiente, por favor. Como vemos en las imágenes, vemos el daño al ganado, la pérdida de vidas humanas, la contaminación del río, la destrucción de la infraestructura de viviendas y también de la misma empresa, ¿no? La siguiente, por favor. Las lecciones aprendidas. Una de las lecciones aprendidas vemos que es eliminar el método de construcción aguas arriba, ¿no? Que no es lo recomendable. De igual forma, el monitoreo en tiempo real con tecnología avanzada. Realizar estudios geotécnicos rigurosos y actualizados. Asimismo, las auditorías independientes y sin conflictos de interés. También vemos los planes de emergencia obligatorios, probados, ¿no? Y también la mayor supervisión gubernamental y sanciones duras. Priorizar la vida sobre la rentabilidad. Esto a veces deja de lado bastante por todas las empresas transnacionales. Participación comunitaria y transparencia en todo lo relacionado al proyecto. La responsabilidad ambiental post-desastre. Brasil ha prohibido el método aguas arriba en sus nuevas presas según la ley 14.066 del 2020. También ha sido la lección de las demandas millonarias y procesos penales contra ejecutivos por homicidio culposo. La siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones. Brumadinho fue un punto de inflexión en la gestión de riesgos de presas, llevando a normas más estrictas, mejor tecnología y mayor supervisión. Sin embargo, también mostró que aún hay desafíos en la aplicación efectiva de estas medidas. El colapso de Brumadinho fue un fallo sistemático prevenible. Una evaluación de riesgos rigurosa hubiera identificado las vulnerabilidades y evitado esta tragedia, ¿no? Los proyectos futuros deben adoptar enfoques proactivos, como el FMEA y matrices de riesgo, y priorizar ética sobre ganancias. La conclusión ética es el proyecto priorizó beneficios económicos sobre las vidas humanas y el medio ambiente, violando principios de justicia y no de maleficencia y responsabilidad corporativa. La siguiente, por favor. Las recomendaciones son responsabilidad ética del ingeniero, no cumplir los códigos de ética profesionales que se tienen. El costo y beneficio de medidas preventivas, ya que por 10 millones de dólares en sensores no es equiparable a 7.000 millones de dólares en multas. Brumadinho nos enseñó que la seguridad no es un costo, sino una inversión fundamental, y que la vida humana y el medio ambiente deben estar siempre en el centro de las operaciones mineras. La presión de la sociedad civil y la implementación de regulaciones más estrictas son cruciales para prevenir futuras tragedias. Bueno, eso sería todo con la exposición. Muchas gracias.